Yo lo que puedo aportar es el postre, si querés. Y bueno, Tengo el postre. vamos con el postre entonces. Bueno, te pongo el postre. Este postre viene a ser en las épocas de Néstor Urbán como docente. En un acto público de conmemoración de esta misma fecha que estamos hablando, 18 de julio, jura de la Constitución. ¿En qué año fue eso? 2018. 2018. Alguien que no estaba muy cuerdo, evidentemente no estaba muy cuerdo y no conocía el peligro, parecía algo increíble, se le ocurre solicitarle al docente de historia de la institución que tomara la oratoria sobre esta fecha relevante para el país, bueno, y la Si me enseñanza de... permitís, Sí, Ricardo, quisiera hablar un poco de lo que fue la situación. Yo en aquel momento estaba dando clases en Tomás Gómez Oro, en el departamento de Artigas. La intendencia de Artigas tiene como costumbre hacer la conmemoración de las fechas patrias, eh, rotando las ciudades más pobladas. Y el 18 de julio le tocaba a Tomás Gómez Oro. De la alcaldía de Tomás Gómez Oro le piden a la directora un orador para, para el acto. Yo no era el único docente de historia que había en Tomás Gómez Oro. De hecho, la directora es docente de historia. Habían dos docentes más de historia. Una de ellas estaba en ese momento con licencia médica. Y habían dos adscriptos que por una cuestión de conveniencia de horas estaban trabajando como adscriptos, pero también profesores de historia. O sea, no era el único. Era no fue así por ser la única opción entonces. era Bueno, el último. Además, en ingresar ahí en Tomás Gómez Oro. Y me llama la directora y me dice que de la alcaldía le habían pedido un orador para el acto y que ella había pensado en mí, a ver si yo me animaba. Yo le dije, mirá, yo no tengo problema en animarme, pero decime en qué carácter voy. O sea, si voy representando al liceo, hago el discurso oficial. Ahora, si voy como un ciudadano libre, ¿no? O sea, hago el discurso que yo quiero. Y vos me conocés, María del Carmen, le digo. Ella me miró, se sonrió y me dice, tenés la libertad total de hacer y decir lo que quieras. Así fue. bueno, entonces era de mente consciente. Algo así. Y hasta le gustaba que fuera así. Sí, 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 sí. Con la contestación que te dio, era evidente que te dijo, dale para adelante y choca todo lo que venga. Claro, ella me conocía porque ella estaba cuando yo di clases en el liceo número 2 de Bella Unión, ella en aquel momento estaba de subdirectora. Entonces ya me conocía.
Bueno, yo le digo a la gente que nos está acompañando que mostrar un acto de celebración de una fecha patria, uno puede decir, más aburrido, ¿qué quieren hacer? ¿Que nos vayamos todos de acá? Bueno, en este caso no es nada aburrido, sino sorprendente, ¿no? Y eso lo que tiene de bueno, bueno, yo cuando vi esto, me caí para atrás como Isidoro Cañones, ¿te acordás de Isidoro Cañones? Se desmayaba enterito para atrás, sí, bueno. Bueno, vamos a compartir esto que realmente es una joya y está muy bien el nombre de postre después de la nación tuya, Néstor. Adelante. Bajo Mensoro se realizó el acto central por el 188 aniversario de la Jura de la Constitución, con la presencia de autoridades departamentales y locales. Como suele decirse en este tipo de actos, tal día como hoy, 18 de julio, pero de 1830, parte del pueblo juraba la Constitución. No todo el pueblo, solamente parte. Y para explicar esto vamos a ir un poco para atrás en la historia. 10 años. 1820. Artigas es derrotado militarmente y se exilia en el Paraguay, en una mezcla de prisión y exilio. Lo que era la provincia oriental estaba invadida y dominada por aquellos enemigos de Artigas. Estamos hablando del imperio portugués radicado en Brasil y estamos hablando que lo hicieron con la anuencia y el beneplácito del centralismo porteño. Tienen que pasar 5 años para que se pueda armar una reacción comandada y liderada por Juan Antonio Lavalleja, uno de los lugartenientes de Artigas, para que nuevamente el pueblo reunido y armado se levante contra la opresión extranjera. Pero habían intereses de muy lejos, que venían de Londres, de Inglaterra. En 1826, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, George Canning, recomienda al ministro plenipotenciario en Río de Janeiro, Lord Ponsonby, la creación de un estado diferente, que tenga costas al Atlántico y que no sea ni de Brasil ni de Argentina. Si bien en ese mismo año las Provincias Unidas del Río de la Plata aceptan reincorporar a la provincia oriental y formar parte de ellas, y con esto declararle la guerra al Brasil, Inglaterra seguía haciendo su negocio. Le seguía dando préstamos, tanto a Brasil como a Argentina, para que le compraran armas a ellos para que siguieran en guerra. Y había un interés muy particular. Si la provincia oriental quedaba definitivamente incorporada a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la Argentina, el Río de la Plata pasaba a ser de un país de una orilla y de la otra. Por lo tanto, Inglaterra perdía la libre navegabilidad sobre este río tan importante que era la salida del centro de Sudamérica de todas las mercaderías hacia el Océano Atlántico. Y así van insistiendo y van trabajando y van formando la idea, pese a que don Pedro
Estaba. Pero se dan varios hechos. Se da que hay 3 regiones en el norte de lo que hoy es Brasil que realizan un movimiento de independencia del imperio brasileño, de corte republicano. Por otro lado, hay una batalla muy decisiva, que es la batalla de Ituzaingó. Por otro lado, con un ejército argentino, el general Fructuoso Rivera retoma las Misiones Orientales. Y se da un hecho fundamental que es el que decide a don Pedro I a aceptar la propuesta de Inglaterra. Recién formada Bolivia, el gobernador de la provincia de Santa Cruz era monárquico. Como ya no podía estar vencidos los españoles, la monarquía que tenía más cerca era Brasil. Por lo tanto, da su adhesión e integra a la provincia de Santa Cruz boliviana al imperio brasileño. Eso hace movilizar al general Simón Bolívar y va camino a Santa Cruz con sus tropas. Y de Santa Cruz a San Paulo, y de San Paulo a Río de Janeiro, era una batalla muy fácil de llegar, lograr y ganar. Por lo tanto, hace que en agosto de 1828 se firme el acuerdo de lo que se llamó una Convención Preliminar de Paz, firmado por el Imperio de Brasil, Argentina, con el tutorazgo del Reino Unido. El pueblo oriental no fue consultado. Tuvo que aceptar esa realidad. Posteriormente, el 4 de octubre de 1828, se hace el canje en Montevideo de las firmas de los involucrados en esta Convención Preliminar de Paz. Eso lleva a realizar, como estaba previsto, una asamblea legislativa, una asamblea constitucional. Esa asamblea constitucional solamente tuvo 2 diputados de origen artiguista. Esa asamblea constitucional eligió como referencia o como referencias fundamentales, además de la Constitución unitaria votada en 1826 en Argentina, también tomó la Constitución de Chile, una constitución centralista, y la Constitución española, que manejaba una monarquía constitucional de 1812. Así se fue armando la estructura de esta Constitución. Pero esta Constitución deja de lado, lamentablemente, a quienes habían sido la base fundamental del ideario artiguista, que había sido el pueblo liso y llano. Artigas, por su formación y por su conducta, por su forma de ser, se había basado en su pueblo, en su ejército, en su ideología, en 3 pilares: los gauchos, nuestros pueblos originarios, y los africanos y afroorientales, los cuales
de acuerdo a esta Constitución, quedan totalmente excluidos como ciudadanos. No tienen derecho a votar. Se pedía en esta Constitución que para votar, para poder elegir a los diputados, a los senadores que iban a formar la Asamblea Legislativa para después, entre ellos, elegir un presidente, tenían que saber leer y escribir. Y ya Artigas había manifestado cuando le preguntaron qué piensa su gente cuando el libelo decabia en contra de él. Y Artigas, con poquitas palabras, dijo: mi gente no sabe leer. Y es precisamente a esa gente que se excluye. Así llegamos al 10 de septiembre de 1829, donde se sanciona este proyecto de Constitución. De ahí en adelante empieza a armarse la estructura de un nuevo Estado, que se llamaría Estado Oriental, para llegar a un 18 de julio de 1830 en esa jura de la Constitución. Hay varios cuadros pintados al óleo, uno enorme en una de las entradas del Palacio Legislativo, donde se ve el Cabildo de Montevideo. Esa Constitución llamada Adelante. Y se ven varias banderas. Se ve la bandera de Brasil, se ve la bandera de Argentina, se ve la bandera inglesa, se ve el recién formado pabellón nacional. No se ve la bandera de Artigas, tampoco la de los 33 orientales con la leyenda Libertad o Muerte. Y yo los invito a ustedes a que busquen, ahora es fácil, en Google, esos cuadros de la independencia. Y van a ver que toda la gente que está formada ahí, que está acompañando, que está jurando la Constitución, es gente bien vestida, es gente distinguida, gente de dinero. Pero no se va a ver un gaucho, no se va a ver un indio. Y aparece, sí, un negrito vestido como un bufón, acompañando a esta gente bien vestida. Así nació el Estado Oriental. Así se dio el juramento a esta Constitución que estructura como norma magna, como ley principal a un Estado. Así también se le dio un certificado de función al proyecto artiguista. Muchas gracias. Rayó el día inmortal y suspirado, del Uruguay en la oriental ribera, de la nueva nación sabia y guerrera que hoy goza la libertad que ha conquistado. Y el grito que en universal se ha escuchado, salve día dichoso y suspirado. Orientales, jurasteis este día, cumplir hasta la tumba el juramento. Francisco Acuña de Figueroa. Decía que en este video ahí veíamos que tiene unos cuantos años, que muestra el arrojo y la convicción de alguien que le apasiona la historia, pero relatarla con la verdad, no lo que queda bien, sin omitir realidades que no están buenas. No fue un país, el Uruguay, donde triunfa el proyecto artiguista, que fue negado, traicionado y pisoteado, y esos traidores son los que van por la independencia, por esta jura de la Constitución clasista, que niega a su propia gente,
Y bueno, eso es el Uruguay, aunque no suele sonar muy lindo. Gracias, Néstor, por estos aportes y creo que este video puede ser anecdótico, pero también marca parte de la historia de lo que es este país, ¿no? Y cuando alguien tiene el arrojo de plantarse en un acto oficial y decir lo que hay que decir. Recuerdo, no sé, cuando termino de la exposición mía, o sea, doy toda la vuelta y me voy para el otro lado de la plaza, que habían dos compañeros profesores que estaban tomando mate, yo estaba tomando mate con ellos, y bueno, seguí tomando mate allá con ellos. Cuando termina la parte que mostraban de la oratoria de la gurisita esta, hubo un bailecito también de los escolares, y bueno, se da por terminado en el acto y yo seguía allá en el fondo tomando mate tranquilo. Y bueno, se acerca el intendente Pablo Caram con su comitiva para saludarme, felicitarme y decirme de que él, si bien le gustaba la historia, él nunca lo había visto del modo que yo se lo había expresado. Y que le parecía bien. Perdón. Atrás de Caram aparece una mujer que se presenta como la directora de Cultura, que era la mujer de Caram. O sea, el nepotismo en Uruguay creo que expresado a la enésima potencia. Y bueno, también me saluda, me felicita, esto, lo otro. Y yo aproveché porque se estaba trabajando en lo que era la reconstrucción, vale decir, de la Ruta 30, que es la que une la Ruta 3 con Artigas a la altura del kilómetro 602, pero a 5 kilómetros de Bella Unión, por la Ruta 3, antes de llegar a Bella Unión, hay un comienzo, un ramal, que es el que une la Ruta 3 con Tomás Gomenzoro y Baltasar Brum, que es el que más se utiliza porque desde el kilómetro 602, donde está el comienzo de la Ruta 30, hasta el cruce de la Ruta 30 con el ramal de Gomenzoro y Brum, es intransitable. Y la Ruta 30 estaba totalmente intransitable. Y bueno, antes de llegar a Gomenzoro, a una cantera de piedra, en el cual estaban haciendo excavaciones todo el tiempo y moliendo piedra para aportar para lo que era la reconstrucción de la Ruta 30 y los dos puentes que cuando pasaban, no digo lluvia, sino que pasaban dos personas y escupían en el Cuaró y en el Tres Cruces, ya no daban paso. Y le pregunto a la mujer de Caram, como directora de Cultura, si se estaba haciendo algún control y relevamiento arqueológico de las piedras que estaban sacando de esta cantera. Y bueno, me manifestó muy sinceramente que desconocía la cantera, que desconocía
que estaban sacando piedras, pero que iba a averiguar a ver qué se estaba haciendo. O sea, nunca se hizo nada al respecto. Y bueno, cuando se va la mujer de Caram, veo una persona con una marcada ascendencia afro, uniformado de gala, que viene caminando un poco más apurado que en un desfile hacia mi persona, se me para al lado y me dice que es el jefe de policía de Artigas y que le había sorprendido mi discurso. Y me hace la aclaratoria que la esposa de él es la inspectora de historia en el departamento de Artigas. Bueno, está de más decir que ese fue el último año que trabajé como docente. O sea, el 28 de febrero del 2019 expiraba mi contrato y no fue renovado. Bueno, los costos por la verdad. Bueno. O sea, no te digo que en lo económico no me hubiese interesado. De todos modos, o sea, lo digo esto sin jactancia. Allá en Domensuro había, yo estaba haciéndole una suplencia a una profesora que ya históricamente empezaba en marzo y terminaba en diciembre su licencia médica, cosa que le posibilitaba de pedir horas para el otro año, el cual volvía a empezar en marzo, pedía licencia médica y hasta diciembre del otro año no había nada. Pero, ¿qué era lo que hacía? Ella iba pidiendo licencias médicas por semana, cosa que no daba lugar a llamar a un suplente. Y bueno, había quedado de reintegrarse un día y ese mismo día, por la tía, que era la secretaria del liceo, mandó avisar que no iba a ir porque tenía licencia médica nuevamente. Y bueno, a mí no me correspondía esos grupos. Sin embargo, yo fui a darle clase a esos grupos para no dejar a los gurises en banda, sin cobrar. O sea, no me correspondía reclamar el salario de esas clases. Sin embargo, lo hice. Y lo hice con mucho orgullo. Y me podrán decir, pero sos un gil. Sí, quizás sea un gil. Pero el ver cómo pasaban los meses y los gurises quedaban en banda, y que habían profesores que les importaba nada la situación en la cual quedaban los gurises, a mí me exacerbaba. Y bueno, a darle clase a los gurises. Y por acá termino. Bueno, se nos fue el programa hace rato, Néstor. Sí. Realmente muy, muy bueno todo, la exposición. El postre tenía que estar. Claro, pues es un hecho histórico también. Así que Ahora, ese del postre dijo casi exactamente lo mismo que dije yo durante el programa. No seas malo. Sí, me parece que era la misma persona.
Más joven La verdad que sí, más joven. y sin gripe. Eso es los riesgos de traer material antiguo. Eh, Bueno, nos fuimos, Néstor. Bueno, un placer, Ricardo, haber compartido contigo el programa y seguiremos con los sentires de la patria grande, dentro de lo que es Marquemos un Norte Charrúa, que nuestro norte es el sur. Arriba, un abrazo para todos. Abrazos. Somos mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Oyendao, memoria viva, Oyendao. Los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar, pero se debe decir la verdad. No pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.